bienvenidos. Empezamos una semana tensa, mientras que el SUTEP insiste en sus reclamaciones. La CGTP anuncia que de todas maneras hará la movilización anunciada para mañana. Mientras tanto, el gobierno angustiosamente busca salidas, llamó de urgencia al acuerdo nacional. Estuvo también la CGTP, no obstante, parece ser que no dan su brazo a torcer y mañana harán la movilización. El gobierno también envió una comisión de alto nivel a Puno que no ha sido muy bien recibida. Han encontrado que no tiene lo necesario para investigar las prerrogativas, la autoridad suficiente, y por lo tanto han terminado muy pronto su labor. Esta noche tendremos a los dos congresistas que estuvieron en Puno hoy día, Gloria Helfer y Quenen Francesa. También hay que decir que los ministros dan explicaciones, el de Salud por su lado, el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, por su lado, explica que, además de insistir en que no renunciará, que lo ocurrido se debió a un acorralamiento, a un encajonamiento de las Fuerzas Armadas, como si eso pues lo eximiera de culpa. Y la verdad es que no, señor ministro. Eso no lo exculpa, al revés, eso significa una falta clamorosa de planificación, significa que lanzaron a las Fuerzas Armadas sin la preparación adecuada a la calle, a enfrentar ¿con qué? A la población, con armas, señor ministro, en vez de llevar armas disuasivas, armas que matan, y mataron a un estudiante. Usted dice que nada lo hará cambiar mientras no haya nada que esté en contra de sus principios. ¿No está en contra de sus principios haber fallado en el encargo que se le ha dado y permitido la muerte de un estudiante? ¿O el responsable es el general de la Melena, el encargado de la región, que no se dio cuenta que eso ocurría, que estaba ocurriendo, porque fue el tiempo larguísimo y no se tomó una decisión? ¿O había orden de tirar? No importa, a matar. ¿No vale el esclarecimiento? Una vida humana no obliga a un esclarecimiento puntual. Se puede decir, yo soy responsable de todo y no importa. ¿Acaso el estado de emergencia lo avala todo? Creemos que no. Creemos que hay que llegar hasta el fondo. Y señor ministro, si es que usted tiene que irse, se irá. Así es la política y así lo esperamos. Y vamos a hablar sobre ese tema con el defensor del pueblo esta noche, porque casi nadie estuvo. Nosotros desde acá reclamamos la presencia de las autoridades locales, inclusive de las oficinas descentralizadas de los congresistas. Y vamos a conversar con Paulina Arpasi al respecto. Pero los miembros de la Defensoría del Pueblo sí estuvieron, los comisionados sí estuvieron en esos hechos lamentables. Ellos han emitido informes y vamos a escuchar al defensor del pueblo. Antes queremos que usted participe con nosotros, como siempre, en el sondeo diario. ¿Qué le preguntamos? ¿Le parece que Monseñor Bambarén tendrá éxito actuando como mediador para la solución de la huelga magisterial, o le parece que no tendrá éxito? Como sabemos, en el acuerdo nacional se ha encontrado que Monseñor Bambarén podrá servir de mediador, de negociador o como negociador para arribar a una solución. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, 423-2840 y 331-0878. Y como siempre, agradecemos que no se quede indiferente y nos dé su opinión. Vamos a comenzar esta noche con el informe que ha preparado Jessica Maza sobre el acuerdo nacional. Adelante. En una reunión con citación urgente y que sobrepasó las 4 horas, los miembros del Acuerdo Nacional debatieron propuestas para intentar poner un punto final a los sucesivos conflictos que atraviesa el país. Los 4 sectores en huelga y una declaratoria de emergencia desafiada constantemente. Líderes políticos y representantes de la sociedad civil respondieron a la convocatoria del presidente Toledo, a iniciativa de la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias. Las ausencias notables fueron la de Lourdes Flores Nano, quien no fue convocada por encontrarse en el extranjero, y Alan García Pérez, quien pese a tener conocimiento de la reunión, continuó sus actividades en Iquitos. Luego de ratificar la posición del Acuerdo Nacional a favor de la defensa del régimen democrático, los resultados de la reunión, firmados por unanimidad, se dieron a conocer. Las legítimas demandas sociales deben ser resueltas en un clima de transparencia, diálogo, apertura y responsabilidad social junto al ejercicio pleno y pacífico de los derechos ciudadanos. Segundo,
saludan los avances en el diálogo para la solución de las demandas del magisterio e invoca a las partes a una solución rápida que salvaguarde tanto las expectativas de los maestros como las de los estudiantes y padres de familia. Se podría estudiar las restricciones o el cese del estado de emergencia en las zonas donde la paz social y el orden ciudadano se encuentren garantizados. Bueno, nosotros hicimos junto con... El representante del APRE en esta reunión, Jorge del Castillo, calificó como una reunión fructífera la sostenida esta tarde en un clima de concertación y diálogo. Por su parte, Leopoldo Chelge enfatizó en el interés común de rechazar la violencia y apelar por el reforzamiento del diálogo por una pronta solución definitiva. Finalmente, Monseñor Bambarén, quien será el encargado de negociar con los dirigentes del SUTEP los próximos acuerdos con el gobierno, se mostró optimista por los resultados que pudiera obtener. Es una misión difícil, la asumo con optimismo porque ya el sábado pasado me he reunido con los 4 dirigentes del SUTEP. La reunión ha sido positiva, había que superar algunos malos entendidos, eso ya se han aclarado, se han superado. La reunión además contó con la presencia de los dirigentes de la CGTP, gremio que se hizo presente pese a que horas antes había negado su asistencia y que insistirá en su marcha programada para mañana. Además participaron el expresidente Valentín Paniagua, voceros de las diferentes agrupaciones políticas, algunos ministros y representantes del empresariado y la sociedad civil. Los miembros del Acuerdo Nacional se pusieron de pie para cumplir con los objetivos que se plantearon en su formación. Ahora los resultados nos confirmarán su cumplimiento a cabalidad. Una respuesta que tendremos en las próximas horas, que serán decisivas para el momento que vive el país. E hicieron, por supuesto, la declaración del Acuerdo Nacional que tenemos aquí en la mano. Ahí está, con la firma de todos, como corresponde. En fin, que tengan éxito. Esperamos de todo corazón, sinceramente, si eso salva nuestra institucionalidad, que tengan éxito lo más pronto posible. Y a usted le reiteramos nuestra pregunta porque es parte de este acuerdo. Se ha dicho que el Acuerdo Nacional servía para las políticas de largo plazo. Hemos visto ahora que no, porque a la hora de la emergencia han sido llamados los miembros del Acuerdo Nacional, que sirva también para superar esta circunstancia. ¿Qué piensa usted? ¿Le parece o no que Monseñor Bambarén tendrá éxito actuando como mediador para la solución de la huelga magisterial? Se lo preguntamos esta noche como parte de nuestro sondeo. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y que usted ya conoce además. Y saludamos a Paulina Arpasi, ella es congresista por Perú Posible de Puno. Ha sido declarada junto con los otros 3 congresistas puneños personas no gratas. Congresista, buenas noches. Sus paisanos están molestos con los congresistas puneños. ¿Usted lo sabe? ¿Los entiende o no entiende? Muchísimas gracias, señora Zenaida, una vez más por esta entrevista. Efectivamente, yo me he solidarizado ese día mismo, llamé a una emisora regional que es muy sintonizada, Radio Onda Azul, primero expresándome mi rechazo contundente por la actuación que hicieron Fuerzas Armadas. Inmediatamente pedí que se retiren ellos, porque sabemos que Fuerzas Armadas no está preparado, efectivamente, cómo actuar con la gente, ¿no? Pero Policía Nacional sí. Yo quiero decir en esta efectivamente, parte... permítame decir también que inicialmente usted denunció hasta 4 muertes. Después tuvo que desmentir esto porque corroborada ya la realidad, confrontada con la realidad, no era cierto, gracias a Dios. Además, pero la gente la percibe pues alineada en la fila del gobierno, dentro de su partido, y sienten que los ha dejado de lado, que son los intereses de su partido los que pesan más antes que los intereses de su pueblo, congresista Arpasi. Yo la quiero mucho a mi Puno, estoy con mi pueblo, yo tengo dentro de mi corazón a mi pueblo y digo con suma verdad, desde aquí a mi pueblo, yo estoy junto con ellos, pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente, allí hay una autoridad política, el prefecto ha de actuar muy bien allí, yo lamento que no ha estado. No ha estado el prefecto, no estuvo en Puno en ese momento. Yo desconozco porque él nos debe de informar a nosotros qué estaba sucediendo. Pues, por supuesto, todos en ese momento, en su desesperación, nos llamaron a los congresistas informándonos que había 2 muertos, 3 muertos y 4 muertos, por eso que yo había expresado. Pero tuve que llamar al hospital
y yo informarme bien, y de mi oficina descentralizada me informaron que había uno. El defensor del pueblo dice que esto fue larguísimo, 45 minutos. En 45 minutos nadie reaccionó, ni el prefecto, ni el presidente regional, ni el alcalde, ni las oficinas descentralizadas de los congresistas. ¿De su oficina no le dijeron que había un hecho lamentable, terrible, que estaba sucediendo? Inmediatamente yo llamé a los dos ministros, al ministro Interior, al ministro de Defensa, expresando, por favor, esto está pasando en Puno, entonces por eso creo ellos han dicho que retiraran, que se retiren las Fuerzas Armadas. ¿Qué le dijeron? ¿Le respondieron los ministros? Ellos sí, efectivamente, porque habían rodeado. ¿Quién no puede creer el informe del ministro? No, los informes. ¿Y por qué también no va a creer la voz de mi pueblo? Yo creo, de veras, no hay aquí una cosa que justifique para mí. Realmente, yo por eso digo, no hay nada que justifica el hecho que ha sucedido, sinceramente. ¿Hay responsables? Eso, por eso queremos ahora que se investigue. Oiga, si un hay hecho de estos tiene responsables necesariamente, Paulina. Ese es responsable. Responsables, de hecho, los que mandaron, por ejemplo, el general de la Melena, y el ministro es responsable político que ha dicho, yo soy responsable de todo, es decir, él está cargando con todo. Por eso ahora todo. Tiene que investigarse. El responsable tiene que ser, lamentablemente, castigado con todo el peso de la ley. ¿Usted se anima a pedir la renuncia del ministro de Defensa, no? Si se encuentra responsables, fragantes, sí, ¿por qué no? Porque mi pueblo pide primero, mi pueblo pide esclarecimiento. Segundo lugar, pide la renuncia inmediata, mi pueblo, del director general, del ministro. ¿Y está con su pueblo o está con Perú Posible? Yo estoy con mi pueblo. A mí me ha elegido mi pueblo, yo he venido por esa masa popular. Yo soy una mujer campesina porque estoy muy dolida. Porque no le están sintiendo muy identificada con su pueblo. Por ejemplo, me han dicho esta mañana desde Puno que no la han escuchado el día viernes en el pleno del Congreso. ¿Usted no se ha dirigido a defender a su pueblo? Muchísimas gracias por esa entrevista, por esa pregunta. El día viernes yo quiero lamentar, tal vez no lo he dicho en su momento, porque yo me he quedado en la relación de oradores que también he sido cortada. Yo quería expresarlo, pero lamentablemente no tenía espacio para expresarme. Y es más, como puneña, a los puneños nos debían dar la palabra. Pero yo he visto otra gente, todos han capitalizado el problema de Puno. Yo por eso me he sentido mal, sinceramente, y por eso quiero decir a mi pueblo de Puno que yo estoy con ellos, yo estoy con mi pueblo. ¿Usted decidió no tomar la palabra o no le permitieron? No, o sea, me he quedado en la relación de oradores, me dicen que 5-4 se quedó. Yo pregunté al coordinador de mi grupo parlamentario por qué no me ha cedido a mí, porque yo le pedí personalmente, yo quiero expresarme como puneña, y nosotros queremos expresar en ese momento. Bueno. Así lo que he expresado hoy día, lo hubiera expresado. El asunto es que tanto Paulina Arpaz y usted como Gustavo Pacheco, Graciela Yanarico y como Leoncio Torres, que además ha sido censurado, han sido declarados personas no gratas. ¿Usted ha ido a Puno este fin de semana? No ha ido. No he ido. ¿Qué va a hacer para reconciliarse con su pueblo? Yo creo que es mi pueblo en ese momento, en su desesperación, y yo creo que por eso han expresado, yo no me siento, yo estoy con ellos, no tengo nada con ellos, porque no estaba en ese momento, me habrán dicho, no tengo nada que ofenderme, no tengo por qué amargarme. Yo estoy con mi pueblo y siempre estaré, yo soy una mujer campesina humilde, soy pobre, siempre seré. A mí este cargo no me ha hecho marear. Felizmente estoy por eso tranquila, con mi conciencia limpia, con mi frente alta, voy a llegar a Puno siempre en defensa de mis hermanos campesinos. ¿Cuándo va a llegar a Puno? Yo estoy yendo la semana que viene, el fin de semana. Yo he suspendido, tenía 2 eventos grandes con los alcaldes menores de los centros poblados, de igual manera con Prompex. Eso nosotros estamos postergando justamente porque esto ha sucedido. Entonces, nosotros vamos a llevar normal nuestro evento.
Bueno, esperemos que se reconcilie lo más pronto posible con su pueblo. Sin duda, horas de angustia, horas de desesperación han hecho hacer esas declaraciones que esperemos pues que no duren mucho. Yo tengo confianza en mi pueblo de Puno. Así somos los puneños, los aymaras, los quechas, nos levantamos y nos reconciliamos. Nosotros somos muy reconciliadores, por eso quiero pedir al país también, hay que sabernos reconciliarnos. Queremos un país mejor, todos debemos trabajar por ese mejor país, porque aquí no podemos mirar solamente a un pequeño grupo, responsabilidades, sino todos nosotros tenemos que reflexionar, todos queremos por nuestro querido país ver mejor mañana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien, Paulina. Muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a la pausa, volvemos. Nuestro sondeo de hoy le pregunta si le parece que Monseñor Bambarén tendrá éxito actuando como mediador para la solución de la huelga magisterial o no. Como sabemos, esta tarde mismo, a las 6 y algo más de la tarde, empezó a reunirse con la gente del SUTEP en una primera reunión. Claro, antes había tenido por decisión propia otras varias reuniones, pero ahora ya como representante del gobierno le estamos preguntando si podrá o no podrá resolver el conflicto magisterial. Llámenos a los teléfonos 423-2840 y 331-0878. Tengo algunas respuestas. No, dicen, de ninguna manera, tiene que ser a un nivel más alto que Toledo de la cara. Cara a cara. El gobierno es el que debe resolver. No, el que debe resolver el problema es Toledo, no Bambarén. Sí, si logró conciliar a Toledo con Saraí, podrá conciliar con el SUTEP. Buena, un poquito de humor también, ¿no es cierto? Nos hace falta, sobre todo en los momentos más duros. Está aquí con nosotros el defensor del pueblo. ¿Cómo está usted, doctor Albano? Buenas noches, Zenaida. Gracias por venir. Hemos recibido su informe, como lo hemos recibido también el día viernes, están haciendo la defensoría, y yo quería esclarecer algunas cosas. Conversábamos la semana pasada con usted y hablábamos de un encajonamiento de las Fuerzas Armadas en Puno que originó lamentablemente la tragedia de la muerte de este estudiante. ¿Hay algunos datos que usted haya conocido con posterioridad a esta entrevista que tuvimos? Bueno, yo diría que datos que complementan lo mismo que conversamos. Lo que ocurre es que ciertamente todo esto ocurre entre las 7 de la mañana y probablemente las 9:30 o 10 de la mañana. Entonces, no todo lo que fue, digamos, la confrontación, lo que fue, lo que resultó en heridos, etcétera, se produce durante este encajonamiento. Pero usted dice que este acorralamiento de esta patrulla se da en un lapso bastante grande, en un tiempo como de 45 minutos. ¿Se ratifica usted en ello? Claro, yo, como sabemos, no estuve presente, pero sí personal de la Defensoría del Pueblo ha estado ahí. Yo he pedido en repetidas oportunidades que me puedan hacer verificar esta información. Y sí, me dicen que es entre 45 minutos a una hora que probablemente ha durado una hora esto, ¿no? En que ninguna autoridad que pudo haber tomado una decisión, que pudo haber hecho un operativo de salvataje de esa patrulla y haber evitado que los muchachos siguieran apedreando a esta patrulla hasta hacerlos explotar de cólera para responder las pedradas con disparos o con pánico, quién sabe, pues se hiciera. Definitivamente es uno de los puntos que creo que tienen que ser materia de la investigación. Yo me alegro de que se haya nombrado la comisión de alto nivel. Esto tendrá que complementar lo que ya está haciendo el Ministerio Público, pero la Defensoría del Pueblo también está preparando un informe para poder contribuir a este objetivo, ¿no? La comisión de alto nivel que ha llegado a Puno no ha sido muy bien recibida. Los puneños han dicho que necesitan una comisión investigadora y esta no lo era, que era una comisión para informar al presidente. De hecho, estamos esperando acá a Gloria Helfer y Cuene Francesa, pero nos dicen que están todavía en Palacio porque han llegado de Puno y han ido a darle su informe al presidente de la República. Pero es un hecho clamoroso de negligencia o falta de disposición adecuada para que estas fuerzas del orden se presentaran frente a lo que ya se sabía, iban a enfrentar a una turba. Exactamente, además porque también, como yo planteaba en la entrevista anterior, Zenaida,
Lo que no queda claro es por qué hubo que reprimir algo que pudo haber discurrido como ha ocurrido en otros lugares del país, marchas que han sido acompañadas por las fuerzas del orden y no hubo nada que lamentar después. Bueno, ¿por qué hubo esa represión? Y si la hubo, ¿por qué no se produjo en base a un plan estratégico de cómo intervenir que hubiera evitado que esa patrulla quedara finalmente acorralada y que tampoco hubiera esa posibilidad de rescatarlos en un plazo razonable, que de ninguna manera después del tiempo que tomó el que ellos permanecieran ahí hasta que se produjeron los hechos más lamentables? Los representantes de la Defensoría del Pueblo buscaron autoridades, buscaron decirle a alguien que estaba ocurriendo esto, aunque yo no puedo entender que el general de la Melena no conociera que estaba sucediendo esto, pero parece ser que no lo conocía. Bueno, permitía. Hay pues varias cosas aquí que esclarecer, pero parte de ella me temo yo que tiene que ver con que no hay mucha claridad en las autoridades sobre cuáles son sus atribuciones y sus límites bajo estados de emergencia. Oiga, ¿tirar a matar podría ser atribuciones porque estamos en estado de emergencia? ¿Usted cree que alguien podría haber pensado tal cosa? No, pero además tampoco está claro si el control o la autorización sobre estas acciones las tenía ¿quién? ¿La Fuerza Armada? ¿O las tenía la policía? ¿O correspondían al prefecto? La idea de un comando político-militar, Zenaide, es una distorsión que no tiene nada que ver ni con la Constitución ni con los tratados internacionales. Las autoridades civiles mantienen sus responsabilidades aún bajo estado de emergencia. Entonces, de lo que se trata es que el orden público, que regularmente está a cargo de la policía, puede ser encomendado a las Fuerzas Armadas, pero siempre para hacer lo mismo, lo que haría la policía, con algunas atribuciones adicionales. Bueno, pero ¿no había quedado establecido en Puno? Aparentemente esto no está claro. Por lo que yo he podido saber preliminarmente, hay comunicaciones cursadas al prefecto, ¿no es cierto?, donde se le está diciendo que él es el que tiene la atribución para decidir, pero parece que el prefecto no se encontraba en Puno en ese momento. Entonces allá habrá que ver, bueno, ¿y qué pasó? ¿Quién respondía por estas comunicaciones y quién entonces tomó las decisiones? Eso tampoco queda claro. ¿No lo han indagado? Porque usted decía que siquiera 2 comisionados estaban, siquiera 2 representantes de la Defensoría del Pueblo. No, por supuesto que estamos nosotros... ¿Cuántos estaban? Usted no estaba, físicamente no estaba. En la oficina de Puno tenemos 3 comisionados. Pero usted decía que iban de un lado a otro intentando alertar, una apertura. Han estado en el lugar, en la avenida esta de donde Progreso. Se produjo, creo que es Las Flores. Bueno, pero en todo caso... Han ido también a conversar efectivamente con el general del Ejército, con el general de la Melena, a pedirle precisamente de que se pudiera evitar que se produzcan disparos. ¿Qué les dijo el general de la Melena? La información que yo tengo es que él dio la orden, mandó la orden de que no se produjeran disparos, pero ciertamente no alcanzo a comprender cómo se podía transmitir esa orden si no tenía radio el equipo que estaba allí. Estaban aislados absolutamente. Y cuando no se habían hecho tampoco operativos para tratar de rescatarlos, entonces me parece que definitivamente eso no fue suficiente. Hay en este momento 3 comisionados más de la Defensoría del Pueblo que están apoyando al equipo de Puno para poder hacer un informe más completo que es, como dije al inicio, lo que vamos a aportar a la investigación que se está desarrollando. Lo que no entiendo mucho es por qué no le brindan facilidades a la Defensoría del Pueblo. No sé si si ha ocurrido en Puno. En Barranca sí ha ocurrido, ¿no? Han entorpecido la labor de la Defensoría. Definitivamente ha habido problemas, por ejemplo, para conseguir la información oficial del hospital donde fueron atendidos inicialmente todos los heridos. ¿Dónde? En el hospital de Barranca. En Barranca. Allí el director del hospital no estuvo todo el tiempo en que debió estar presente y por otro lado tampoco facilitaba la información oportunamente y los médicos decían estar prohibidos de entregar información. El médico legista que tenía que hacer el trabajo para verificar si las heridas se habían producido por bala, de arma de fuego o se había producido por perdigones, decía que no podía completar su trabajo porque no estaban en todos los casos las fichas médicas, no se habían completado, y que también faltaba información sobre los resultados de las radiografías, de manera que todo esto creó un clima confuso, tenso, de imposibilidad material de poder llegar a certezas, que era lo que en ese momento se perseguía. ¿Y no se han llegado a certezas en el asunto de Barranca? Porque los ministros de Salud y de Defensa han dicho hasta el último momento que en Barranca no hubo balas,
que son heridos de perdigones. Después han hablado, creo que eufemísticamente, de perdigones más grandes. Pero hay heridos de bala. Bueno, la misma información que yo he transmitido también en estos boletines es de que sí hay indicios de que algunos heridos son de bala. Sí, pues yo encuentro acá que dice usted determinar el origen de las lesiones, ¿no? Investigaciones para determinar. Claro. No, usted no se anima a decir que son heridos de bala. No lo puedo afirmar tajantemente, pero hay cosas que ya son bastante claras, ¿no? El caso del niño que fue transferido desde Huacho a Lima, tiene una herida en el abdomen que los médicos adelantan de que eso solo se puede haber producido por bala. Por balazo. Y hay otro caso de una persona que lamentablemente ayer le amputaron la pierna, que la fractura que le había ocasionado la herida tampoco podría haber sido por un simple perdigón. Y entonces no podemos hablar de actos sin responsables. Hay responsables. Definitivamente, estos hechos, ¿no es cierto?, y la manera como se han desencadenado y la confusión respecto a la información que se ha ido brindando, además de la que se ha reservado, digamos, en este caso, las autoridades de salud en el hospital de Barranca, hacen que la investigación tenga que comprender todo esto y que se pueda esclarecer efectivamente qué fue lo que ha ocurrido. Ahora, el ministro de Salud se ha quejado de una hostilidad por parte de las autoridades regionales de Barranca. Supongo que usted no llegó con ellos, no podrían haberlo confundido. No, de ninguna manera. Yo, de lo que entiendo, el personal de la Defensoría no ha tenido contacto con el ministro, que parece que estuvo también por ahí en algún momento, pero más bien lo que sí pudimos constatar era que se encontraba el presidente del gobierno regional, el ingeniero Mufarich, y claro, él estaba precisamente bregando porque le pudieran entregar la información y tampoco se la entregaban. Entonces creo que eso fue lo que originó esa... El parte de la Defensoría de hoy dice además que hay 271 personas detenidas en días anteriores y que ya han sido puestas en libertad. ¿Todas las personas? Todas las personas hasta el momento en que rendimos esta información, pero ya después han habido otras detenciones, o sea... 2 de junio, 1 de la tarde, dice. O sea que hoy por la tarde se han hecho detenciones. Se han reportado nuevas detenciones. Lo que ocurre es que, claro, muchas veces o salen en el momento o pasan al Ministerio Público, pero luego son citados, de manera que quedan todavía procesados, pero en libertad. ¿Hay desaparecidos? No, de la información que nosotros manejamos... ¿En Puno? En Puno había 5 personas que se denunció en la Defensoría del Pueblo su desaparición. De ellas, el día sábado en la noche ya sabíamos que 4 habían aparecido, ninguna por haber sido detenida, sino cuestiones de orden más bien personal. Y al día siguiente, o sea, ayer domingo, me informaron que la 5ª persona había aparecido felizmente sin ninguna... Francisco Díaz-Canseco, del Consejo por la Paz, ha dicho que hay un segundo estudiante de la Universidad del Altiplano herido durante los enfrentamientos ocurridos el 29 de mayo y que ha muerto. Y que dice que esto se está llevando en absoluta reserva debido a que esta víctima profesa la religión adventista. ¿Usted tiene conocimiento de algo de eso? Ninguno. Yo creo que... eso tendríamos que confirmarlo con alguna facilidad, porque un hecho tan grave no puede pasar así desapercibido. De todas maneras voy a encargar que me puedan transmitir esa información y hacer la verificación del caso. ¿Hay alguno de los heridos de Barranca o Puno que haya fallecido en este fin de semana? No ha habido ya ningún otro deceso, felizmente. Hoy he sabido de que más bien en lo que ha pasado en Comas, en el enfrentamiento que ha habido por una marcha que organizaron un grupo de profesores del SUTEP, lamentablemente ha habido una persona herida que le ha caído aparentemente una bomba lacrimógena en la cabeza y esto ha puesto en riesgo su vida. Ojalá que no ocurra nada más grave, pero la situación era delicada. Esto de las bombas lacrimógenas en la cabeza, eso es todo un tema, ¿no? Ocurrió en varios departamentos, en Arequipa recuerdo bien, y mientras que el ministro del Interior, o el anterior, permanentemente dicen que las bombas lacrimógenas no se disparan en línea recta, no pueden dar un blanco determinado. Claramente en el video se ve que disparan a la cabeza, impactan en las cabezas. Y se ha visto eso efectivamente en ocasiones, pero por otro lado también es verdad que a veces cuando se disparan al aire igual pueden caer en la cabeza de alguna persona que esté en la manifestación. Lo que nos preguntábamos ahora precisamente conversando sobre esto era si no habría otra manera de que si lo que se quiere es expandir gas, se pudiera hacer esto por medios que no pongan en riesgo la vida de las personas. Que la ponen, que la sigan poniendo y que nos dan cuenta de viejas prácticas represivas que desgraciadamente no han sido olvidadas. Muchas gracias, doctor Albán. Gracias, Zenaida. Buenas noches. Esperamos su reporte de mañana. Usted ha dicho que todos los días, porque el reporte ha salido también el sábado, también el domingo, y por supuesto lo vamos a seguir
haciendo en tanto dure este estado de emergencia. ¿No lo han llamado al acuerdo nacional? Bueno, el acuerdo nacional fue convocado, como ustedes saben, hace algunos meses. Para políticas de largo aliento, pero ahora cuando se está hablando de coyuntura, ¿no lo han invitado? No hemos sido invitados. Lamentable, muchas gracias. Buenas noches. Gracias Vamos a la también. pausa.